Amigos televidentes, de vuelta en este su espacio Cerrando la Noche. Para mí siempre es un placer conversar con una persona ducho, con mucho conocimiento y sobre todo que sea en los últimos años pues ha investigado, ha indagado de cómo anda la sociedad dominicana en el aspecto social, en lo que es la parte de seguridad y sobre todo se ha concentrado también en el estudio de la política, del accionar de los partidos políticos, y es el señor Daniel Pou, el politólogo, con quien vamos a conversar esta noche precisamente sobre un tema que, a pesar de que aparentemente hay un interés de los dirigentes de los partidos políticos, habría que ver hasta dónde llega ese interés de que se apruebe una ley de partido que pueda regular el sistema de partidos políticos para la elección del año 2020. Buenas noches, don Daniel. Muy buenas noches, muy complacido de compartir con ustedes y los amigos televidentes este espacio que realmente es un espacio importante y trascendente para la noche dominicana. Según su punto de vista, su visión, ¿vamos a tener una ley de partido para el año 2020? Mire, yo creo que hay dos cosas que hay que abordar: la ley electoral y la ley de partidos. Realmente la ley sombrilla, la más importante de todas, es la ley electoral. Porque la ley de partidos siempre va a ser una pequeña aproximación que va a depender mucho del espíritu institucional y democrático de la dirigencia política. Y por lo que observo hasta el momento, la dirigencia política dominicana no ha entendido la necesidad aún de la ley de partidos, porque ellos siguen teniendo una concepción utilitarista de la actividad política, utilitarista y rentista. Y todos sabemos por qué. En República Dominicana el militante político, aquel militante que dejaba la piel en las calles con el día a día de la gente, orientando, integrándolo, insuflándolo de cohesión social, ha desaparecido. Ahora lo que tenemos son inversionistas políticos que toman fortunas prestadas de terceros y de ellos para lograr una diputación, una regiduría, una alcaldía, pero sin ninguna visión real de las transformaciones que requiere esta sociedad. Entonces, uno de los temas hoy en día que tendremos es: ¿tendremos la ley posible o tendremos la ley necesaria? Yo soy de los que lamentablemente me coloco en la óptica realista y, si se quiere, pesimista, de que tendremos la ley posible, pero no tendremos la ley necesaria, porque no hay señales en República Dominicana de que la dirigencia política apueste por la ley necesaria. Pero yo creo que eso se refuerza con algo muy obvio, don Daniel. ¿A quién ha beneficiado el caos que tenemos en los partidos políticos? Sí, definitivamente ha surgido una dirigencia política de baja calificación que difícilmente puede realmente asumir los temas de la agenda nacional, porque en República Dominicana, paradójicamente, los temas de la agenda nacional no los lleva la clase política. Ellos tienen su agenda particular, su agenda, esa agenda que está marcada y delineada por las escaramuzas en las luchas por las cuotas de poder, que es hacia donde ellos se limitan. La agenda política y social del país la lleva la sociedad civil, sectores dispersos, intelectuales, comunicadores como ustedes que hacen opinión y hacen cuestionamientos profundos de por qué esta infuncionalidad operativa de un Estado que no sabe ni cuánto va a necesitar de tomate para el próximo semestre, y todo está sujeto a la espontaneidad, a la visión corporativa inmediatista de quienes se dedican a una actividad, porque los ministerios apenas funcionan. Y digo que apenas funcionan porque en República Dominicana ni siquiera los propios ministerios son capaces de generar la información necesaria para diseñar las políticas públicas, o por lo menos para corregir los programas de políticas públicas que, dicho sea de paso, tampoco tienen. Entonces, la ley de partido está condicionada y, sobre todo, está enmarcada dentro de esa lucha por el poder político y, sobre todo,
por esa lucha que le impide renunciar a cuotas de poder a la élite política con la finalidad de ensanchar las posibilidades de un sistema político que lamentablemente está corroído y que ha desarrollado un tipo de relaciones de poder entre las élites que ya no son posibles de seguir manteniendo en República Dominicana, porque se está tragando el sistema político en República Dominicana. Y cuando digo que se está tragando, se está engullendo el sistema político de República Dominicana, es porque también está haciendo añicos la democracia de República Dominicana. No sé si usted ha observado, don Daniel, o si coincide conmigo, la República Dominicana en la actualidad, y desde hace ya bastante tiempecito, carecemos de líderes políticos netos. Tenemos dirigentes que adquieren inclusive esa condición de dirigente en función de la cuota de poder que tienen cuando administran la cosa pública. De los empleos. Pero tan pronto sale de ahí, hasta esa condición de dirigente pierden, porque no hemos ido construyendo. Languidecen de manera inmediata. Sí. ¿Por qué? Porque aquí lo que hay es apuesta a y por el poder. Y el otro grave problema es que la dirigencia política carece de credibilidad. Si ustedes miran la última encuesta que publicó, creo que el Observatorio Político de Funglode, que no fue realizada por ellos, sino por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, una encuesta que durante 3 años se realizó tomando muestras en los diferentes estratos sociales en República Dominicana. Las 3 instituciones con menos credibilidad son los partidos políticos, la Policía Nacional y las involucradas en el sistema de justicia. Entonces, con un aspecto así de incredulidad de parte de la población, usted no puede esperar que tengamos liderazgo, porque una de las primeras condiciones que tiene que tener el líder no es tan solo que sea empático, sino que sea una persona confiable, creíble, por el que usted puede empeñar su palabra, empeñar su voluntad y su quehacer cotidiano en pos de un proyecto de nación. No, y una condición del líder es que el líder tiene una visión global y no antepone sus intereses particulares por encima de los intereses de la nación. Entonces nosotros vemos que los dirigentes que tenemos, todo lo que hacen es en función del resultado político inmediato y económico del grupo al que la UPA. Sí. Entonces así, la construcción de modelos de desarrollo, porque esto está íntimamente ligado, es muy escasa en la República Dominicana. Bueno, lo que pasa es que ni siquiera tenemos un proyecto de nación. Y si usted no tiene un proyecto de nación, usted no puede desarrollar lo que no tiene. Pero yo he dicho... Por eso es que yo siempre he criticado que se tomen las cifras del crecimiento económico para sustituir lo que deberían ser los indicadores del desarrollo de la nación, desarrollo humano. ¿Por qué? Pues cuando tomamos las cifras del desarrollo humano vemos que República Dominicana destaca a nivel internacional por la alta tasa de muertes en accidentes de tránsito, por los embarazos adolescentes, por la gran cantidad de familias monoparentales, que hay un efecto, podríamos decir, de disolución de la familia y sobre todo por la desigualdad en el ingreso. Tenemos cifras altas de crecimiento económico, pero cifras altas que no tienen ningún impacto en el bienestar ni en el desarrollo de nuestra sociedad. Lo que pasa es, Daniel, que en este modelo el crecimiento económico no es un medio, es un fin en sí mismo. Claro. Y como no es un medio, lo único que importa es que al final de la jornada haya unos numeritos azules. Que esos números azules nada más se quede Giovanni con ellos. Al Estado ni a los que orientan las políticas públicas le importa. Lo que le importa es que al final los evaluadores internacionales vean, República Dominicana crece, independientemente de que el salario que tenga de miseria, de que el 57% del empleo sea informal. Eso a ellos no le importa. Sí, y de que circula una masa monetaria equivalente al 2.6% del PIB, que no se conoce su origen y entra y sale a la economía como dinero negro
de lavado de actividades delictivas y se convierte en uno de los elementos más dinámicos de la economía dominicana. Don Daniel, en el día de ayer pasó algo a lo interno del PLD que la población venía dándole seguimiento, y era el acuerdo que se había arribado para dirigir la presidencia de la Cámara de Diputados, donde se acordó que se iba a poner un presidente de la Cámara Baja por año a lo interno del PLD, pero se venía como tratando de distorsionar ese primer acuerdo a lo interno del PLD, hecho por los dos grandes líderes que internamente pues son los que controlan el partido oficial, el presidente Danilo Medina y el presidente del partido, Leonel Fernández. Sin embargo, ciertos sectores pues se frotaron las manos esperando de que llegara algún tipo de desaveniencia donde se impusiera la corriente del presidente Danilo Medina y se quedara la actual presidenta de la Cámara, Lucía Medina, y no darle paso a su sucesor, el señor Maldonado. Se le dio paso al acuerdo. ¿Cree usted que esto fue parte de una estrategia del PLD para mantenerse en el poder, tratar de que esas divisiones internas llevarlas lo más soterrado posible sin que aflore a la luz pública y llevarle un mensaje a la población dominicana, a los otros partidos del sistema, de que ellos van a hacer todo lo posible para mantener la armonía y seguir gobernando la República Dominicana? Mire, yo no le doy tanta preponderancia al hecho de que la presidencia de la Cámara de Diputados esté en manos de Lucía Medina, de Juanito Pérez o de Pedrito Arroyo. Eso en este país realmente no tiene ningún tipo de impacto ni significación. Pero cuando usted va a tomar la relevancia de Lucía Medina, vemos que ella no es tampoco ninguna dirigente con grandes luces y con capacidad de hacer grandes aportes. Lo que hay que ver que en el año que ella estuvo, las principales piezas legislativas que tenían que conocerse no se conocieron. Y no se conocieron no porque ella no tuviera deseos de que se conocieran, sino sencillamente porque el liderazgo político nacional y la inorganicidad de nuestras organizaciones políticas que crean cuello de botella en el poder legislativo. Y por más que ella quisiera, no se iban a conocer temas como la ley de partidos, ley del sistema electoral, ley de agua que está el tema de la territorial, la ley de ordenamiento territorial, sí, de reordenamiento territorial, el tema que tiene que ver con la incautación de bienes, que tiene un nombre proveniente de narcotráfico, de lavado de activos y eso. Sí, no, esa se aprobó, que por cierto, yo tengo mis ciertas dudas de la idoneidad de esa ley, por cuanto puede calificar cualquier acción, hasta evasión fiscal, como lavado de activos. Evasión fiscal involuntaria, óigase bien, es temeraria. La ley que se aprobó en términos de lavado de activos es temeraria. Pero bien, entonces yo creo que no hay ninguna lucidez ni ninguna gran expectativa a nivel nacional con que sea o Lucía Medina o el señor que usted... Rubén Maldonado, ¿es el que dicen Rubén Toyota? No, ese otro. Ah, pensé, excúsame. Lo que pasa es que aquí hoy en día la palidez de la dirigencia política es tal que uno ya no le toma ni siquiera la importancia que podría tener en un momento determinado. Si no es una cosa que se dedica. Sí, no, correcto. No lo piensa más de que como vendiendo piezas de carro y cosas así, que como legislador. Pero bien, mira, eso no tiene gran importancia. Yo lo que creo que en el PLD, como en prácticamente todos los partidos grandes del sistema hoy en día, hay profundas fisuras. Creo que muchos de ellos no llegarán enteros al 2020. Y lo que es más, dependiendo de cómo se produzcan las fracturas en ese conjunto de partidos mayoritarios, el 2020 puede ser una fecha importante en la medida en que posiblemente el proceso de elección presidencial lleve más de una vuelta. ¿Pueden los procesos
extemporáneos, los procesos fuera del país que pueden darse en América Latina y en el Caribe, influir en eso que usted habla de que algunos no llegarán al año 2020, o puede haber un cambio en la mentalidad de la sociedad fruto de algunas corrientes que se están dando en América Latina? No, porque yo creo que ese proceso es un proceso que se va dando al margen del escenario político nacional e internacional. Y óigase bien por qué digo nacional, porque sencillamente ese proceso de fisura y alejamiento que se están produciendo dentro de las diferentes fracciones que se mueven al interno de los partidos son el resultado de grupos de interés, o sea, grupos corporativos que están detrás de una cuota cada vez mayor de poder o que no están dispuestos a compartir la cuota de poder de que gozan, y entonces a esto se le suma la falta de autoridad de la dirigencia. Y óigase bien, yo no hablo de falta de autoridad del liderazgo, porque justamente eso es lo que no hay, la falta de autoridad de la dirigencia. Y hay que saber que aquí la dirigencia tiene autoridad en la medida en que tiene poder. Si no tiene poder, si no tiene recursos, pues sencillamente pasa inadvertida y se suma al montón. Un ejemplo claro de eso es cuando en el 2015 se presentó el impasse entre el presidente actual por la reelección y el expresidente aspirante. El expresidente doctor Leonel Fernández dio un recurso de barricada al país, y al día siguiente la mayoría de sus senadores y seguidores estaban pactando la reelección del presidente Danilo Medina. Claro. Porque el tema de la lealtad no existe, el tema de interés. ¿Qué me conviene a mí en el momento? Sí, claro. Y por eso... Y como el acuerdo era reeditarlos a todos. Ellos no perdían nada. Ellos no perdían nada, al contrario, al presidente solo. Ellos le prolongaban al pueblo dominicano la agonía de mantener su presencia en las cámaras legislativas, porque eso es una verdadera agonía, ver tanta gente incapaz, tanta gente mediocre, tanta gente que es incapaz de exhibir una idea que sea aprovechable para la sociedad dominicana, ostentando un puesto en el poder legislativo. Aprovechando esa brecha que usted me da, quiero ver qué opinión tiene usted de este nuevo sujeto social que está viviendo la República Dominicana, un despertar de una parte importante de la población, que digamos que ahora ha sido nucleado alrededor de un tema muy específico: la impunidad y la corrupción en el país. ¿Cómo valora usted este momento histórico que vive la República Dominicana? Junior, con el permiso de don Daniel Pou y de los amigos televidentes, para que conteste esa pregunta, vamos a ir a una breve pausa, y luego a la pausa para que el señor Daniel Pou pues, pueda contestar esta pregunta que usted le formulaste. Señores, vamos a una pequeña pausa breve y continuamos con esta interesante entrevista con el señor Daniel Pou, politólogo. Vamos a la pausa. Amigos televidentes, continuamos con esta interesante entrevista con el señor Daniel Pou, y dije en la introducción del programa que para mí es un placer, porque me gusta conversar con personas con luz propia, con personas que entienden que la sociedad dominicana pues no debe seguir siempre una misma fila, y que a veces pues que uno no piense igual que los demás no significa que uno esté loco. Pero hay una pregunta en el aire que dejó Junior Espinosa para el doctor Daniel Pou. Bien. Miren, señores, esa pregunta se traduce de la siguiente manera, porque todas las preguntas tienen varias lecturas. Claro. Y creo que la principal intención de Junior en este caso es tratar de tener una valoración del impacto de la Marcha Verde como movimiento social que en primer término da la impresión de ser un movimiento que surge de la espontaneidad de una sociedad saturada de la ausencia de un régimen de consecuencias y hastiada de la cantidad de burlas y abusos a que es sometido desde el poder, no tan solo político, sino también económico y social especialmente.
Miren, ese movimiento que ha surgido con unos visos de espontaneidad me causa a mí profunda preocupación. Y me causa profunda preocupación porque veo que ha sido un movimiento que, si bien ha tenido cierta capacidad de éxito, no es menos cierto que ese éxito de movilización indiscutiblemente está apuntalado por la coautoría de partidos políticos que por sí solos no son capaces de concitar el apoyo de sectores de la población dominicana que son dignos, que están bien intencionados y que en su imaginario pretenden llegar a la realidad de que con marcha se resuelven los problemas sistémicos de República Dominicana. Por el otro lado, la Marcha Verde ha concitado un apoyo de base social bastante amplia, pero no tiene propuestas, no tiene discurso. Y lo que es más preocupante todavía, sus posiciones y las aspiraciones que enarbola son terriblemente conservadoras. ¿Por qué? Porque no cuestionan los fundamentos sistémicos que le impiden a República Dominicana dar el salto para la consolidación de un Estado social y democrático de derecho. Cuando decimos vamos a llegar al fin de la impunidad, vamos a llegar al fin del peculado, vamos a llegar al fin de cualquiera de estos males que abate la sociedad dominicana, usted no puede pensar llegar al fin de esos males si usted no está en la posibilidad de señalar esos males y decir cuáles son las transformaciones que se requieren para ponerle coto a esos males. Y entiendo que uno de los impedimentos que hacen posible o que no hacen posible que la Marcha Verde tenga un discurso realmente progresista se debe a que en el sustrato de la Marcha Verde hay sectores tremendamente conservadores, representantes del establishment dominicano, y que solo abogan por el desplazamiento del Partido de la Liberación Dominicana para ellos entronizarse en el poder y venir a realizar las mismas prácticas que han realizado todos los partidos que lamentablemente deshonran a nuestro país, porque hay que decirlo de esa manera. Entonces, desde mi punto de vista, yo tengo una actitud muy crítica con la Marcha Verde y no le auguro una vida muy extensa y prolongada en el escenario, porque cuando los partidos entren a tomar el espacio que le corresponde en la lucha política, es posible que la Marcha Verde o sea engullida por los partidos de oposición o sencillamente languidezca, y todas aquellas personas que de manera bien intencionadas, de manera honesta y de manera sana se han unido a la Marcha Verde van a llevar sobre sus hombros otra frustración más en términos de expectativa con relación a un movimiento de esta naturaleza, y eso no es bueno. No lo digo sintiéndome feliz, lo digo sintiéndome preocupado, porque la Marcha Verde como iniciativa tuvo un arranque, podríamos decir, o tuvo un inicio que realmente lograba articular, lograba enlazar con el sentir del pueblo dominicano. Y no es posible que haya un error en el enfoque de la naturaleza de este movimiento social, que no es una organización per se. Marcha Verde no es una organización per se, es una forma organizativa en la que confluyen una multiplicidad de sectores, nucleada bajo la premisa fundamental del tema corrupción e impunidad. Yo he llegado a afirmar que una vez lograda esa reivindicación, si se logran modificar algunas cosas, lo natural es que ese espacio, esa forma organizativa, desaparezca, porque no es una organización permanente, no es una organización que pretende, justamente lo que te ha dicho, suplantar el gobierno para que llegue Opción Democrática o para que llegue el PRM o el Partido Reformista.
Yo creo que ese no es el objetivo fundamental de esa forma organizativa. Sí, pero fíjese, a ver, yo no pretendo atribuirle a la Marcha Verde ese rol, porque ya en ese caso tendría la Marcha Verde que constituirse en una instancia orgánica, política, con ciertas formalidades que no lo tiene. Es sencillamente, en el lenguaje de Duverger, la Marcha Verde es un grupo de presión. Sí. Ahora bien, lo que sí digo y sostengo es que a la Marcha Verde, lamentablemente, no le han podido encontrar la sustancia de vida, por cuanto sencillamente el hecho de usted tratar de erradicar la corrupción, la impunidad en República Dominicana es una de las batallas más cruciales, prolongadas y cruentas que puede tener nuestra historia, ya que estos males forman parte de la esencia misma de la pertinencia de un sistema político. Bueno, pero yo creo que independientemente de esa sociedad que se ha convertido en una rutina, se puede cambiar. El ser humano tiene derecho a cambiar. Claro. Yo creo que hay derecho a cambiar, a cambio. Sí. Pero ese cambio hay que propiciarlo. Bueno, pero hay que propiciarlo teniendo cuáles son las vías y los puntos donde debe incidir el impacto de intervención de un movimiento como la Marcha Verde. Giovanni, don Daniel Pou, usted sabe que todo lo que inicia, por lo menos toma pausa, aunque no concluya. Y la de hoy es hasta mañana. Gracias por habernos acompañado. Como siempre, usted sabe, las puertas de Cerrando la Noche están abiertas para usted. A ustedes, gracias por habernos permitido llegar a sus hogares. Mañana nuevamente nos reencontramos en otra cita con Cerrando la Noche.